Ya, y nosotros hemos implementado en la Facultad de Ingeniería Civil todo un equipamiento que nos permite ya grabar en forma automatizada sensores de fibra óptica basados en redes de periodo largo, llamadas redes LPG. ¿Cómo se fabrican estas redes? Bueno, la idea es establecer, como ustedes ven aquí en esta pequeña imagen, ¿no? Una perturbación en el índice de refracción de la cubierta de la fibra óptica y de su núcleo. Una perturbación en el índice de refracción puede ser realizada por diferentes técnicas. Podríamos utilizar una máscara de fase y una fibra fotosensible, o podríamos utilizar un láser de CO2, como en mi caso, yo utilizo un láser de CO2 para ir quemando la fibra en forma periódica. Y ahora la capacidad de sensado de esta red se basa en cambios en la diferencia del índice de refracción inducidos en el core cladding debido a curvatura, debido a presencia de sustancias gaseosas o líquidas sobre esta red, debido a atracción, ¿no? Debido a diferencia de temperaturas por dilatación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno graba una red sobre la fibra óptica, la transmitancia presenta una serie de dips. A lo largo de la longitud de onda de transmisión de la fibra. Y algunos dips son muy sensibles a variaciones de temperatura, otros son muy sensibles a curvatura. Si nosotros queremos hacer un sensor, por ejemplo, de vibraciones, debemos buscar fabricar la red apropiada para tener bastante sensibilidad a curvatura de la red. Como es este caso, ¿no? Se ha fabricado acá sobre fibra monomodo una red de 5 periodos. Y se observa acá su sensibilidad en cambio de amplitud cuando la red es curvada. Entonces, si nosotros queremos entender cómo es que funciona el sensor, entonces observamos que un cambio en la posición de la longitud de onda de este dip se puede entender como un cambio en la diferencia de los índices de refracción core cladding y un cambio en el periodo de la red. Si nosotros modificamos el periodo de la red o modificamos esta diferencia, entonces el lambda cambia. Y si lambda cambia, podemos nosotros tener un sensor de corrimiento en fase. Pero también podríamos tener un sensor de corrimiento en amplitud de transmitancia, observando que la potencia transmitida depende de esa variación de la diferencia core cladding en el índice de refracción y obedece una ecuación de este tipo. Ya, entonces, una vez que nosotros hemos ya montado todo nuestro equipo experimental para fabricar, nosotros pasamos a observar la red que fabricamos. Y para tener estos dips en buena forma, ¿no? Y no distorsionados, debemos tener una red bien limpia, en el sentido de que la periodicidad debe ser bien estable y el formato de las quemaduras también debe ser bien simétrico, bien parecidas. Entonces ahí obtenemos buenas redes. Ya, nosotros observamos las redes que producimos usando microscopía óptica y después caracterizamos su respuesta en fase utilizando un analizador espectral óptico, un OSA, ¿no? O también podemos observar su capacidad de respuesta utilizando medidas de cambio de amplitud de intensidad de transmitancia. Uno de los objetivos de nuestro trabajo era medir aceleraciones, vibraciones, utilizando redes LPG.
Entonces, para eso montamos un equipo consistente de una viga en voladizo, una regla en voladizo. Allí nosotros situamos nuestra red LPG. Por un extremo de la fibra alimentamos con una fuente de luz y por el otro extremo, la luz que es transmitida es convertida por este fotodetector en una señal de voltaje que es leída por este osciloscopio. Entonces, cuando nosotros hacemos vibrar esta regla, ya podemos ver, ¿no? La respuesta de vibración aquí en el osciloscopio. Y podemos guardar esto, llevarlo a la computadora y hacer un análisis de las frecuencias de vibración envueltas. Si nosotros observamos, de acuerdo a la teoría de Timoshenko de vigas en voladizo, las vibraciones están compuestas por una serie de componentes de frecuencias F sub n. Entonces, si nosotros observamos solo el primer modo de oscilación, podemos, a partir de una gráfica de la frecuencia fundamental versus la longitud de voladizo de la regla, determinar el módulo de Young de ella. Entonces, acá tenemos medidas de la frecuencia de modo fundamental versus la longitud de voladizo y el módulo de Young que es ajustado, que sale del ajuste, ¿no? De la teoría con los resultados experimentales y que concuerda bien con medidas hechas usando otras metodologías. Ya, ese experimento fue realizado en la Universidad de Campinas, en Brasil, el año 2014. Entonces, uno de los primeros retos que tuve fue hacer mi propio equipamiento y después reproducir las medidas. Y acá tenemos, ¿no? Este es el laboratorio de física de la Facultad de Ingeniería Civil. Y acá podemos ver que ya fabrico mis redes y puedo medir vibraciones con esto. Caray. Ya. Entonces acá podemos ver cómo y tenemos acá el equipo implementado en nuestro laboratorio. Ahora, nosotros hicimos una aplicación de esto a la caracterización de maderas que se utilizan en nuestro medio. Acompañamos nuestra medida, acá está el sensor de fibra óptica y a su costado está un acelerómetro Vernier. Entonces, acompañamos nuestra medida al principio de este acelerómetro para comprobar que las frecuencias fundamentales encontradas por los dos dispositivos eran las mismas. Una vez que fue comprobado eso, retiramos y quedamos solo con el sensor de fibra óptica. Y pudimos ahí caracterizar diferentes maderas, por ejemplo, el cachimbo, la caoba, el cedro, el pino, el tornillo. Pudimos encontrar sus módulos de elasticidad, su módulo de elasticidad flexural. Obedecimos el contenido de humedad de las maderas de acuerdo a la norma y encontramos resultados que caen en el rango de medición de módulos de Young realizado por diferentes técnicas a lo largo de los años. En el caso de las maderas, el módulo de Young no tiene un valor preciso. ¿Por qué? Porque el módulo de Young de las maderas va a depender de en qué lugar creció el árbol, ¿no? De la riqueza de la tierra, y después de la edad a la que fue cortado el árbol. Si es un árbol joven, es un árbol más viejo. Y por eso es que los módulos de Young encontrados están dispersos en todo un rango, ¿no? Ya, entonces, dos artículos fueron publicados. Uno en el que se determinó el módulo de Young de metales y también se determinó el módulo de Young utilizando sonido.
y redes de fibra óptica tipo LPG, por dos técnicas. Esto fue publicado el año 2016. Y hace poco se publicó este trabajo, que es parte de la tesis de una alumna de la Facultad de Ingeniería Civil, en la que nosotros reportamos estos resultados con la madera. Otro trabajo fue el de automatizar el sistema de producción de redes. Entonces, el trabajo de automatización fue hecho por un alumno de posgrado de la Facultad de Ciencias, ¿no? Ya nosotros disponemos de un programa que maneja todo la producción en forma automatizada. El programa nos permite manejar la potencia del láser, el tiempo de exposición, el motor horizontal que va haciendo el corrido para que se vayan grabando las redes cada cierto periodo, y un motor vertical que nos permite hacer el quemado parejo a lo largo de todo el diámetro de la fibra. Entonces, el láser es manejado por esta cabeza electrónica, el motor vertical por esta interfase Arduino y el motor horizontal por esta interfase TorLabs. Todos conectados a la computadora nos permiten a nosotros manejar desde acá nuestro sistema de producción automatizado. También se trabajó en la parte en la formación de typers. Los typers son la técnica de adelgazar la fibra óptica, porque cuando él se adelgaza, entonces se hace bien sensible al entorno que rodea la fibra. Y también se hace muy sensible a la pérdida por curvatura. Entonces hay dos técnicas muy usadas para fabricar typers. Una técnica que utiliza llama y que fabrica tapers bicónicos con longitudes del orden de los 10 milímetros más o menos, en la parte aquí adelgazada. Y yo estoy trabajando ahora en la técnica de producir tapers con dimensiones del orden de las micras, utilizando el láser de CO2, porque se necesita tapers más pequeñitos cuando uno quiere hacer medidas puntuales. Bueno, entonces, cuando uno adelgaza la fibra, acontece de que el modo fundamental guiado por el núcleo, aquí al pasar a la zona adelgazada, se acopla con los modos guiados por el cladding. Y ese acoplamiento genera esta serie de dips en la transmitancia. Ahora, si además nosotros curvamos la fibra, el acoplamiento del modo fundamental ya no solo se produce con los modos LP1N, sino con modos de más alto orden. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un taper y lo desplazamos acá modificando esta curvatura, se produce este tipo de acoplamiento a modos de más alto orden. Y se observa que los dips se hacen más profundos y que son un buen sensor de desplazamiento. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el resultado de sensado de desplazamiento en el rango de 0 a 100 micras, y donde vemos que la respuesta es lineal para nuestro sensor. Y acá podemos observar que podemos seguir con los dos métodos la medida de desplazamiento. Entonces acá podemos medir por corrimiento de fase, o también podemos medir por cambio en amplitud. Ya, también hemos trabajado en la parte de mediciones de transmitancia de carga y de formación del suelo, enterrando fibras ópticas a diferentes profundidades. Y se publicó también un artículo, fue la tesis de uno de mis colegas. Y ahora estamos trabajando en la tesis de una alumna para medir flujos, caudal en tuberías. Para medir caudal hay diferentes técnicas, ¿no? Técnicas electrónicas, acústicas y ópticas. Este es un medidor comercial. Acá vemos la medida de caudal y acá el cierre de llave. Y acá este es mi sensor. Aquí vemos el cierre de llave y acá la medida de caudal.
Acá vemos la medida de caudal hecha con nuestro sensor óptico, de fibra óptica, y acá vemos la medida de caudal hecho con sensor electrónico. Ya estos resultados van a ser publicados este año, ¿no? Antes que termine este año. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Profesor Mosquera, yo tengo una consulta sobre su sensor de flujo, el que está probando ahora. ¿Cuál es el tiempo de respuesta del sensor a los cambios de flujo? ¿Qué tan sensible es? Como puedes observar acá en esta gráfica, tenemos la transmitancia en función del tiempo. Y esta vertical nos da aquí la respuesta, ¿no? La respuesta del sensor al cambio de caudal. La respuesta es bien rápida, porque mi sensor se basa en esta misma idea, en la idea de curvatura. Y esta idea de curvatura ya fue probada para frecuencias bien grandes. O sea, la regla puede moverse a frecuencias del orden de 0 hasta cerca de 2000 Hz. Y nuestro sensor acompaña, ¿no? Con esa rapidez. Entonces, tenemos problema de tiempo de respuesta. Hay una pregunta adicional que dice, ¿a qué grado mide la temperatura, la sonda de temperatura óptica del secado térmico de la madera? Bueno, las sensores de fibra óptica pueden medir rangos de temperatura que van desde menos 30 grados centígrados hasta cerca de 1000 grados centígrados. ¿No? Tienen un intervalo de medición bien grande. Puede estar limitado más bien por la electrónica que va a acompañar la lectura digital, ¿no? De la medida, en lo que se refiere a bajas temperaturas. Pero si nosotros nos podemos alejar del lugar de medida, y esa es una de las ventajas de la fibra óptica, entonces ahí no tenemos problemas si estamos midiendo en un horno, por ejemplo, o en un refrigerador, ¿no? Una cámara de muy baja temperatura. Nosotros sacamos la electrónica afuera y solamente la fibra óptica queda dentro, ¿no? De la cámara de medida.